Buenos días, en el día de hoy voy a presentar el AK1 de Administración Pública de la ficha 53313 del primer bloque 23P03, que hablaremos de los temas de corrupción, clases de corrupción y un caso de corrupción. Mi nombre es Gina Paula Espino Carpintero, curso sexto semestre de la Corporación Unificada Nacional CUM. Mi profesora es Sandra Viviana Hurtado. Vamos a comenzar con una cita de autor que dice: lo que no prohíbe la corrupción lo puede prohibir la honestidad, de Seneca. Ahora vamos a hablar de la definición de corrupción. Hace referencia al abuso del poder delegado para obtener beneficios de uso personal. La mayoría de las veces se ejerce más que todo en los cargos administrativos, el cual estas personas se aprovechan del puesto en que ejercen para cometer dicho acto. Los estados más altos de la corrupción hace referencia a educación con 16%, infraestructura y transporte con un 15%, el sistema de salud con un 14% y la función pública lo ejerce con un 12%, en donde según informe la mayoría de los casos que se ejercen más en los municipios, en las entidades públicas y en los departamentos. También es un grave obstáculo para avanzar en la consolidación del sistema democrático, haciendo perder credibilidad en su cargo y obstaculizando el disfrute de los derechos humanos. La corrupción en la mayoría siempre ha existido, basándose siempre en el ámbito sociopolítico y económico de nuestros estados. Los delitos más cometidos son peculado, falsedad de documentos, acción indebida en los contratos y concierto para delinquir. Entre sus casos pueden haber acciones penales o disciplinarias o condenas, donde la sanción penal fiscal donde la sanción fiscal va de 4,4 años, una condena penal va a los 42 años y una sanción disciplinaria puede ir de 33 años. Un caso de corrupción que vamos a hablar en el día de hoy fue el escándalo de la corrupción de la DIAN. Por más de un año, un grupo especializado del control de lavados activos hizo un cuadro de diagnóstico donde encontraban al señor Edinson Moreno y al señor Omar Ambuila, funcionarios de la entidad de la DIAN, realizando controles irregulares sobre su puesto de trabajo para uso de sí mismo y valerse. Un juez de la ciudad de Cali envió a la cárcel al señor Omar Ambuila y a su familia, en el cual en la investigación lograron mirar que tenían carros de alta gama, carteras costosas, relojes costosos, viajes, presentaciones a evento internacional y entre otras cosas. La que dio pues el paso y la que fue pieza clave de la investigación fue su hija Jenny Ambuila, ya que la señorita Jenny Ambuila, por medio de sus redes sociales, presumía esta costosa vida en el cual el señor Omar no tenía cómo justificarlo, ya que él ganaba menos de 10 millones de pesos. Y sus versiones no fueron muy buenas delante de un juez, el cual no fue válido justificarse, ya que la señorita Jenny Ambuila decía que ella ganaba eso por ser influencer, pero investigaron y se dieron cuenta que su grupo de Instagram era demasiado pequeño y sus cuentas eran privadas. Otra de las versiones que dijeron la familia Ambuila era que ellos tenían una casa y la habían vendido y con ese dinero era que utilizaban para comprarlo. Dicho declaración no fue válida tampoco delante de un juez porque no encontraron las pruebas. ¿Qué hacía el señor Omar Ambuila? Él era el jefe del control interno aduanero, el que permitía el paso de los contenedores de mercancía que es del puerto de Buenaventura, el puerto más grande que transporta mercancías grande, uno de los más importantes se puede decir, que transporta las mercancías internacionales como en China, Canadá y otros países importantes.
Este señor se hacía valer de su puesto de trabajo para realizar el paso sin ningún control aduanero, el cual se beneficiaba cobrando por toneladas. Un container de 16 pies cobraba 70 millones de pesos. Mientras los otros más pequeños, el señor Omar Ambuila cobraba entre 40 y 50 millones de pesos. La fiscalía le logró encontrar al señor Omar Ambuila un extracto o entre sus cuentas más de 80 mil millones de pesos. En una fuente de noticias en el año 2018 fue emitida en donde se encontró un testigo anónimo en el cual indicaba de que el señor Omar Ambuila no recibía el dinero directamente, sino que utilizaba un mensajero para que en él fuera depositado los dineros que recibía cuando realizaba estos actos ilícitos. Como quien dice, el señor Omar Ambuila, en vez de ejercer su cargo en controlar el paso de las cargas aduaneras, él lo que hacía era promoverla en la corrupción, de beneficiándose su bolsillo para uso de sí mismo. Este testigo también informa que en la entidad, en la parte interna, también tenían conocimiento de lo que realizaba este señor, pero al momento de realizarlo todos se hacían los de la oreja sorda, o como quien dice, nadie vio nada. La familia Ambuila fue detenida en el año 2019, pero en el año 2020 fue dejado en libertad por vencimiento de término. Pero la Fiscalía General de la Nación ha requerido enviar en extradición al señor Omar Ambuila a los Estados Unidos. Una vez fue dejado en libertad, el señor Omar Ambuila solicitó nuevamente su reingreso a su puesto de trabajo, pero el inspector de la Agencia General de Tributos de Rentas y Contribuciones para Fiscales suspendió temporalmente su contrato, su reingreso. Este señor también fue investigado anteriormente sobre un escándalo donde dejó el paso de un contenedor con más de 54,000 paquetes de copitos, donde fueron evaluados por 162 millones de pesos. En la investigación y entre otras cosas decomisaron dicha mercancía. Omar Ambuila había ingresado en la entidad DIAN en el año 1992 como analista, pero con el paso de los años Omar fue trascendiendo, realizó un estudio de administración pública, el cual escaló hasta llegar al puesto de jefe de control interno de esta DIAN, aprovechándose de su puesto para realizar estos actos ilícitos. Resaltar que uno de los casos de corrupción más grandes es el contrabando, haciéndose valer por unos 15 billones de pesos diarios, el cual es un equivalente a un 10% de lo que recauda la DIAN. De acuerdo con el tema hablado, entendemos que la corrupción es el abuso que ejerce una persona al tener un cargo administrativo de alto nivel para valerse y aprovecharse de esta en el uso personal o a sí mismo en su beneficio, realizando trámites ilícitos de un estado o de una entidad, perjudicando a otras, el cual fueron proyectados algunos dichos acuerdos para el control de estas mismas o para la realización de estas mismas. Podemos ver en el anterior caso, el señor es un vivo ejemplo del cual violó y no siguió el reglamento interno del trabajo de su entidad, haciéndose valer por sí mismo del control, abusando de su puesto, el cual no realizaba las operaciones pertinentes en el cual está establecido su cargo en desarrollar, haciéndose valer por el uso de su poder y realizando actos para su beneficio y para su bolsillo. ¿Cómo podemos parar la corrupción? Primero que todo sería denunciando a las personas
o al ente que realizan estos actos ilícitos, estas irregularidades, y poniendo fin a aquellas personas para que no sigan contribuyendo contra este caso que está de alto nivel y que se ha ejercido durante toda una época en las entidades como gobernaciones o en los cargos públicos. También diciendo no cuando alguna persona vea a una persona realizando esto y estas personas quieran involucrarlo para que también hagan parte de estos conciertos para delinquir, diciendo no y poniendo un alto en su denuncia. Muchas gracias.